Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de estallar, y cuando las primeras palabras comenzaron a circular, el impacto fue tan inmediato que dejó a todos paralizados, como si el tiempo se hubiese detenido en seco ante una revelación que nadie vio venir. Rocío Flores, conocida por su carácter fuerte y su capacidad para mantenerse firme incluso en los momentos más turbulentos, se encontró de pronto en el centro de una tormenta emocional que no solo removía su presente, sino que amenazaba con reabrir heridas que parecían cerradas. Todo comenzó con un comentario aparentemente inofensivo, una frase suelta que, como una chispa en un campo seco, desató un incendio imposible de controlar. La aparición de Tamara, la hermana de Michu, en este inesperado escenario fue el detonante de una reacción en cadena que nadie supo frenar. Sus palabras, cargadas de intención y con un trasfondo que muchos interpretaron como una provocación directa, pusieron el foco sobre Gloria Camila de una forma que no pasó desapercibida. Pero lo que verdaderamente sorprendió a todos no fue solo el contenido de lo que dijo, sino el momento en el que decidió decirlo, como si todo hubiese sido calculado al milímetro para generar el mayor impacto posible. Rocío Flores, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia respecto a las polémicas más recientes, no pudo evitar sentirse directamente aludida. Las conexiones familiares, los vínculos emocionales y la historia compartida hicieron imposible que permaneciera al margen. Su reacción, aunque contenida en un primer instante, comenzó a tomar forma a medida que la información se iba desarrollando, y lo que empezó como incredulidad pronto se transformó en un torbellino de emociones difíciles de gestionar. Mientras tanto, el nombre de Joaquín Prat comenzaba a resonar con fuerza en medio del caos. Su intervención, lejos de calmar las aguas, añadió una nueva capa de tensión a una situación ya de por sí compleja. Sus palabras, analizadas al detalle por quienes seguían cada movimiento de esta historia, fueron interpretadas de múltiples maneras, generando un debate que se extendió rápidamente por todos los rincones donde se comentaba la actualidad del momento. Gloria Camila, por su parte, se encontraba en una posición delicada. Acostumbrada a lidiar con la exposición mediática, esta vez parecía enfrentarse a algo distinto, algo más personal, más profundo. La implicación de personas cercanas, las insinuaciones que comenzaban a circular y la forma en que todo se estaba desarrollando hacían que cada paso que diera fuese observado con lupa. Su silencio inicial fue interpretado por algunos como una estrategia, por otros como una señal de desconcierto, pero lo cierto es que cada minuto que pasaba sin una respuesta clara aumentaba la expectación. Tamara, consciente del revuelo que había provocado, no tardó en reafirmarse en sus declaraciones. Lejos de suavizar el tono, decidió mantener su postura, alimentando aún más la controversia. Sus palabras parecían tener un propósito claro, y aunque muchos intentaban descifrar sus verdaderas intenciones, lo único evidente era que había conseguido exactamente lo que, aparentemente, buscaba: poner a todos en alerta. Rocío Flores, en medio de todo esto, comenzó a recibir una avalancha de mensajes, opiniones y preguntas. Su entorno más cercano se convirtió en su refugio, pero también en el lugar donde debía enfrentar una realidad que no podía ignorar. La presión mediática, combinada con la carga emocional de la situación, hacía que cada decisión que tomara fuese crucial. Hablar o callar, responder o esperar, cada opción tenía sus consecuencias. La figura de Michu, aunque no directamente implicada en las declaraciones iniciales, también comenzó a ganar protagonismo. Su relación con Tamara y su conexión con el resto de los implicados la situaban en una posición compleja. Su silencio, al igual que el de Gloria Camila en un primer momento, generó múltiples interpretaciones, y muchos se preguntaban cuánto sabía realmente y qué papel jugaba en todo este entramado. Joaquín Prat, acostumbrado a manejar situaciones tensas desde su posición, se encontró esta vez en un escenario donde cada palabra suya tenía un peso especial. Su forma de abordar el tema, intentando mantener un equilibrio entre la información y la prudencia, no evitó que sus comentarios fuesen analizados al detalle. Algunos lo vieron como una voz necesaria en medio del caos, mientras que otros consideraron que su intervención había añadido más leña al fuego. La situación, lejos de estabilizarse, continuaba evolucionando.
Nuevas informaciones comenzaban a surgir, algunas confirmadas, otras basadas en rumores que se expandían con rapidez. Cada detalle, por pequeño que fuese, era examinado con atención, buscando encajar las piezas de un puzle que parecía no tener fin. La tensión se mantenía en un punto alto, y la sensación general era que lo más importante aún estaba por llegar. Rocío Flores, consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, comenzó a preparar su respuesta. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Cada palabra debía ser medida, cada gesto calculado. Sabía que cualquier error podría ser utilizado en su contra, y que la forma en que manejara esta situación podría marcar un antes y un después en su imagen pública. Gloria Camila, por su parte, empezó a mostrar señales de que no permanecería en silencio por mucho más tiempo. Su entorno dejaba entrever que estaba preparando una respuesta, y la expectación crecía con cada rumor que apuntaba a una posible intervención. La idea de que finalmente hablara generaba tanto interés como incertidumbre, ya que nadie sabía exactamente qué iba a decir ni cómo iba a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Tamara, lejos de retroceder, continuaba firme en su postura. Sus apariciones, cada vez más seguidas, mantenían viva la polémica. Su actitud, que algunos calificaban de valiente y otros de provocadora, no dejaba a nadie indiferente. Había conseguido posicionarse como una pieza clave en esta historia, y todo indicaba que no tenía intención de desaparecer del foco. El ambiente se cargaba de una tensión casi palpable. Las redes, los programas y las conversaciones giraban en torno a este tema, y cada nueva información era recibida con una mezcla de sorpresa y expectación. La sensación de estar viviendo un momento decisivo se hacía cada vez más fuerte, como si todos supieran que lo que estaba ocurriendo tendría consecuencias que irían más allá del presente inmediato. Rocío Flores, finalmente, decidió dar un paso adelante. Su intervención, esperada por muchos, llegó en un momento en el que la situación parecía haber alcanzado un punto crítico. Sus palabras, cargadas de emoción y determinación, ofrecieron una visión que hasta ese momento no se había escuchado. No fue una respuesta impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda, de alguien que había tenido que procesar una avalancha de información y sentimientos en muy poco tiempo. Gloria Camila, al escucharla, no pudo permanecer ajena. Su reacción, aunque inicialmente contenida, dejó claro que también estaba dispuesta a defender su posición. Lo que comenzó como una serie de declaraciones aisladas se transformaba ahora en un intercambio que prometía mantener la atención de todos durante mucho tiempo. Joaquín Prat, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos, continuaba desempeñando su papel con una mezcla de cautela y firmeza. Su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación sin perder el control de la situación era puesta a prueba constantemente, y cada intervención suya era seguida con atención. Tamara, viendo cómo sus palabras habían desencadenado todo esto, parecía encontrar en la reacción de los demás una confirmación de su impacto. Su presencia seguía siendo constante, y su influencia en el desarrollo de los acontecimientos era innegable. El desenlace de esta historia aún estaba lejos de definirse. Lo que había comenzado como una declaración inesperada se había convertido en un fenómeno que involucraba a múltiples protagonistas, cada uno con su propia versión, sus propios intereses y sus propias emociones. La incertidumbre seguía siendo la única constante, y la sensación de que cualquier cosa podía ocurrir en cualquier momento mantenía a todos en vilo. Y mientras las miradas seguían puestas en cada uno de ellos, una pregunta flotaba en el aire, imposible de ignorar. ¿Qué ocurrirá cuando todo esto alcance su punto final, si es que realmente existe un final para algo que parece alimentarse de cada nueva revelación? Porque si algo había quedado claro hasta ese momento, era que nada era tan simple como parecía, y que detrás de cada palabra había una historia mucho más profunda esperando a ser descubierta. Pero lo que nadie imaginaba era que, lejos de calmarse, la situación estaba a punto de intensificarse todavía más, como si cada intervención no hiciera otra cosa que añadir una nueva capa de tensión a una historia que ya estaba al límite. Rocío Flores, tras ese primer paso al frente, comenzó a notar cómo todo lo que decía era analizado al milímetro,
desmenuzado, interpretado desde todos los ángulos posibles. Ya no había vuelta atrás, ya no existía la opción de mantenerse al margen, porque su nombre había quedado completamente ligado a una polémica que crecía por momentos. En su entorno más cercano, las conversaciones se volvían cada vez más intensas. Personas que hasta hacía poco no formaban parte directa de este conflicto comenzaban a opinar, a posicionarse, a aportar detalles que, en muchos casos, no hacían más que complicar todavía más la situación. Cada comentario, cada gesto, cada silencio, adquiría un significado especial en un contexto donde todo parecía tener doble lectura. Gloria Camila, que había estado observando con cautela, empezó a moverse de forma más activa. Ya no se trataba solo de reaccionar, sino de anticiparse. Sabía que en este tipo de situaciones quien controla el relato tiene una ventaja importante, y por eso comenzó a construir su propia versión de los hechos, una narrativa que le permitiera defenderse sin exponerse más de lo necesario. Sin embargo, no era una tarea sencilla. Las emociones estaban demasiado a flor de piel, y mantener la frialdad en medio de todo aquello resultaba casi imposible. Mientras tanto, Tamara seguía ocupando un lugar central en todo este entramado. Sus intervenciones, lejos de perder fuerza, se volvían cada vez más contundentes. Parecía disfrutar de la atención, del foco mediático, de la sensación de haber removido algo que llevaba tiempo latente. Pero esa misma exposición también empezaba a pasarle factura. Las críticas comenzaban a multiplicarse, y aunque ella intentaba mantenerse firme, había momentos en los que se percibía cierto desgaste, como si el peso de todo lo que había desencadenado empezara a hacerse notar. En paralelo, surgían nuevas informaciones que añadían matices a la historia. Algunas apuntaban a episodios del pasado que, hasta ese momento, no habían salido a la luz. Otras hablaban de tensiones internas, de desacuerdos que se habían mantenido en privado pero que ahora comenzaban a hacerse visibles. Todo ello contribuía a crear una imagen mucho más compleja, alejada de las versiones simplificadas que se habían manejado al principio. Rocío Flores, al conocer estos nuevos detalles, se vio obligada a replantearse muchas cosas. Lo que en un primer momento había interpretado de una manera, ahora adquiría un significado distinto. La duda comenzaba a abrirse paso, generando una sensación de incertidumbre que no era fácil de gestionar. ¿Había reaccionado de forma precipitada? ¿Le faltaba información? ¿Había alguien moviendo los hilos desde la sombra? Las preguntas se acumulaban sin encontrar respuestas claras. La presión mediática no daba tregua. Cada aparición pública, cada mensaje, cada gesto, era seguido con atención por una audiencia que parecía no saciarse nunca. La historia había captado la atención de todos, y la necesidad de saber más se convertía en el motor que alimentaba una cobertura constante, casi obsesiva. Joaquín Prat, en medio de este escenario, continuaba desempeñando su papel con una mezcla de profesionalidad y prudencia. Sin embargo, incluso él comenzaba a mostrar signos de que la situación no era fácil de manejar. Había momentos en los que sus intervenciones dejaban entrever cierta incomodidad, como si fuera consciente de que se estaba moviendo en un terreno especialmente delicado. Aún así, seguía adelante, intentando aportar claridad en medio de un contexto cada vez más confuso. En un giro inesperado, comenzaron a circular rumores sobre un posible encuentro entre algunas de las personas implicadas. La idea de que pudieran sentarse cara a cara para aclarar lo sucedido generó una gran expectación. Muchos lo veían como una oportunidad para poner fin a la polémica, para resolver las diferencias y cerrar un capítulo que estaba dejando demasiadas heridas abiertas. Otros, sin embargo, dudaban de que algo así pudiera realmente solucionar el problema, convencidos de que las tensiones eran demasiado profundas. Rocío Flores, al enterarse de esta posibilidad, se mostró inicialmente reticente. La idea de enfrentarse directamente a quienes habían estado en el centro de todo esto no le resultaba sencilla. Sin embargo, también era consciente de que evitar ese momento podría interpretarse como una señal de debilidad. La decisión no era fácil,
y el tiempo corría en su contra. Gloria Camila, por su parte, parecía más dispuesta a ese encuentro. Tal vez porque sentía que tenía mucho que decir, o porque consideraba que era la mejor manera de poner fin a las especulaciones. Su entorno dejaba entrever que estaba preparada para dar ese paso, aunque también advertían de que no sería una conversación sencilla. Tamara, fiel a su estilo, no tardó en reaccionar ante estos rumores. Su postura era clara, no tenía miedo a ese cara a cara. Sin embargo, también dejó caer que había cosas que aún no habían salido a la luz, insinuando que, de producirse ese encuentro, podrían surgir nuevas revelaciones que cambiarían completamente la percepción de lo ocurrido. El ambiente, lejos de relajarse, se volvía cada vez más denso. La sensación de estar al borde de un momento decisivo era evidente. Todo apuntaba a que, de una forma u otra, algo estaba a punto de ocurrir que marcaría un antes y un después en esta historia. Y en medio de todo ese ruido, de todas esas voces, de todas esas versiones, había una realidad imposible de ignorar. Detrás de cada palabra, de cada gesto, de cada declaración, había personas enfrentándose a una situación que le superaba, intentando encontrar su lugar en un relato que parecía haberse descontrolado por completo. Porque si algo había quedado claro a esas alturas, era que ya no se trataba solo de una polémica más, de un enfrentamiento pasajero o de un intercambio de declaraciones. Era algo más profundo, más complejo, más difícil de resolver. Algo que había tocado fibras sensibles, que había reabierto viejas heridas y que había puesto sobre la mesa cuestiones que, tal vez, nunca debieron salir a la luz de esa manera. Y mientras todos esperaban ese posible encuentro, ese momento en el que las miradas se cruzarían y las palabras adquirirían un peso definitivo, la tensión seguía creciendo, como una cuerda a punto de romperse, dejando en el aire una única certeza: cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual.